con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Para nosotros es una gran alegría estar juntos contigo y tu familia en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y, por supuesto, descubrir gemas para los tiempos en que vivimos. Estamos en la serie de Daniel, ahora la última parte. Eventos de los últimos días, parte 2. Quiero comenzar diciéndote de que hay dos teorías para el capítulo 12 de Daniel. La teoría tradicional historicista y la teoría de tiempo, historia no cumplida. Los dos son historicistas, pero una dice que el tiempo no ha sido cumplido y otra dice que sí. Su servidor te va a presentar las dos teorías. No voy a decir cuál es la correcta porque ni el comentario bíblico adventista lo dice. Dice, algunos creen así, otros creen así. ¿Por qué nunca hubo una postulación de parte del espíritu de profecía, la hermana White, tratando de decirnos exactamente y minuciosamente Daniel capítulo 12? Esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Entonces, el libro de Evangelismo, página 148, dice lo siguiente: brillará una luz acrecentada sobre todas las grandes verdades de la profecía, y serán comprendidas con frescura y brillantez, porque los radiantes rayos del sol de justicia iluminarán todo el conjunto. Luego, el mismo conflicto de los siglos, páginas 344, añade: ni siquiera los profetas favorecidos por la iluminación especial del Espíritu comprendieron del todo el alcance de las revelaciones que le fueron concedidas. Su significado debía ser aclarado de siglo en siglo a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción contenida en ellos. ¿Se dan cuenta? No todos los que escribieron la Biblia supieron la interpretación de lo que escribieron. Y aquí la ciudad del Señor dice que para el tiempo del fin tendremos la plenitud del conocimiento. Y aquí viene lo interesante. Eventos de los últimos días, página 14, añade: el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Casi, dice. Veamos. Evento de los últimos días, ahora página 15. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Me detengo. ¿Te das cuenta? Es una advertencia para el tiempo del fin. La teoría tradicional dice que los 1335 días comenzó con el rey Clodoveo en el 508 y termina en 1843 con el edicto del sultán turco y también con la predicación de Guillermo Miller. Ellos dicen que el 1290 días es igual que 1260, nada más hay 30 días que sobran y eso nos lleva entonces 30 años antes, que es el rey Clodoveo, el primer rey francés que se convierte al cristianismo. Estimados, muy lindo encajar todo a una fecha. A veces yo veo que no queremos ser preteristas ni futuristas, pero al poner todo y tratarlo de encajar a una fecha exacta, sin que el espíritu de profecía lo haya dicho, es así, es tal vez un poco difícil de aceptar. Entonces, veamos nosotros claramente, aquí dice que antes que Cristo venga, es una advertencia para ese tiempo, no para el tiempo
de 1843 o 1844. Además, debemos saber que la sierva del Señor dice que después de 1844 ya el tiempo día por año ya no rige. ¿Por qué? Porque ahí acabó el principio escatológico de interpretar las profecías de esa manera. Quiere decir que toda profecía después de ese tiempo debe ser tiempo literal, aunque las dos teorías se contradicen en esto. Entonces, protagonistas: Cristo, el centro de la gran crisis final. Estados Unidos de América, nación predominante. Iglesia Católica Apostólica Romana, religión determinante para los últimos días proféticos y de la historia del mundo. La Santa Jerusalén, ciudad clave y central del tiempo del fin. Cuando digo que la Iglesia Apostólica Romana es religión determinante, no dije que es el pueblo remanente, solamente que ella va a tratar de dominar el mundo entero. Entonces, comprendiendo esto, sigamos con el tema. Los 1335 días en la profecía de Daniel 12, por lo general es referente a un periodo de espera declarado. Es evidente que el pueblo de Dios está esperando algo en especial. Para entender esto, debemos entender puntos claves que nos expliquen el pueblo de Dios debe hacer las siguientes cosas. Veamos. Número 1, conocer cuándo comienza este periodo. Número 2, saber qué es lo que está esperando. Y número 3, saber cuándo será el fin de la espera. ¿Te das cuenta? 3 puntos claves para entender esta profecía. Entonces, con esto en mente, podemos organizar nosotros el estudio. El evento de alerta para el pueblo de Dios es el decreto de la ley dominical nacional en Estados Unidos. No dije mundial, nacional. En ese momento podrán ver que la crisis final ha comenzado. Desde que se dé ese evento, el pueblo de Dios debe esperar el momento de la liberación del tiempo de tribulación, mencionado en Daniel capítulo 12, versículo 1. Notemos que la misma línea profética declara que ellos esperarán 1335 días. Los que quieren aplicarlo para el pasado, todo antes de 1844, dicen que estos 1335 comenzó en el 508, como lo expliqué antes. Los que piensan que este es un tiempo aún no cumplido, dicen que es un tiempo literal que comienza con la primer ley dominical. Entonces, hagamos una síntesis. La profecía de Daniel 11 y 12 es para el tiempo del fin. Aún no han tenido su cumplimiento para aquellos que piensan que estos son tiempos literales. Los 1260 días y 1290 días están dentro de los 1335. Recordemos que toda historia es cíclica. Hemos explicado que muchas de las profecías contundentes tienen doble cumplimiento. Histórico para el momento y histórico para el tiempo del fin. Atmatai, Aharit y Eketz son palabras cúlticas en el capítulo 12 que hablan de la última parte del tiempo del fin. Y estos son las que de verdad nos hacen temblar. Entonces, el libro de El conflicto de los siglos, página 28, añade lo siguiente. Cristo les dio a sus discípulos un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente en ese entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final.
¿Te das cuenta? Doble cumplimiento. Aunque muchos de los historicistas no están de acuerdo con esto, pero la sierva del Señor es muy clara. Por eso, entonces, veamos ahora, si las profecías tienen doble cumplimiento para esa teoría, los tiempos del capítulo 12 tienen una aplicación día por día en el tiempo del fin. ¿Por qué dicen esto? Porque la sierva del Señor afirmó, como dije antes, que después de 1844 el principio día por año ya no es aplicable. Entonces debemos considerar la idea de que estos tres periodos son tiempos literales. Se usan los mismos márgenes que se usaron en el pasado, en Daniel capítulo 7 y Apocalipsis 13, pero ahora para el tiempo del fin se aplica en tiempos literales, de acuerdo a la segunda teoría. Entonces, para entender un poco más lo que está aconteciendo, debemos irnos al libro El deseado de todas las gentes. ¿Para qué? Para compenetrarnos más en la dinámica. En la página 581 nos añade lo siguiente: el discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Noten que aplica al capítulo 12 para los últimos momentos, la última parte. La segunda teoría dice qué relevancia tiene el sultán turco y Turquía para estos tiempos. ¿Qué relevancia tiene aplicarlo a ese momento cuando la sierva del Señor dice que todo esto es justo antes de su venida? Bueno, de verdad, esto es para ponerlo en balanza. Dios nos ayude a decidir. Recordemos que esto no es un punto de salvación, sino de información para prepararnos cuando estos eventos ocurran. Quiero añadir que nadie tiene la razón hasta que se cumpla. O sea, que, estimados, el que diga yo soy la autoridad o yo soy la autoridad o en este lugar del mundo está la autoridad, están equivocados. ¿Por qué? Porque solo cuando se cumplan los eventos sabremos quién tiene la razón. Amigo que me escuchas, entonces, ¿por qué dice usted eso? Lo compruebo con Primera de Reyes, capítulo 22, cuando Miqueas dijo, ¿qué cosa? Miqueas dijo, si se cumple lo que yo digo, es que yo soy profeta de Dios. ¿Te recuerdas? Entonces, usemos el mismo principio. Ay, que Dios nos ayude. Entonces, puntos claves. En primer lugar, la imagen de la bestia se establece antes de que se cierre el tiempo de gracia para el mundo y el pueblo de Dios. Esto estamos de acuerdo las dos teorías. Número 2, vemos nosotros claramente de que el Señor, la sierva del Señor nos dice, el Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Y eso lleva inmediatamente al número 2. Los 1335 días no pueden comenzar hasta que se establezca la abominación desoladora y sea quitado el continuo. Si decimos que en el 508 se estableció la abominación desoladora y se quitó el continuo, o sea, la intercesión y mediación de Cristo por los hombres, cuando la Iglesia Apostólica Romana quiso poner hombres que perdonen los pecados y ser los mediadores, tiene sentido, pero no ocurrió exactamente en el tiempo que están diciendo. Ahora, entendamos que el conflicto de los siglos está hablando que ese continuo va a dejar, va a tratar ese poder siniestro del tiempo del fin, quitar la intercesión mediadora de Cristo. ¿Dónde? No aquí en la tierra, en el cielo, donde está Cristo ahora,
mediando por ti y por mí. Entonces, la abominación desoladora será formada en la coalición del rey del norte. Escúchame, Estados Unidos, el Papa y el dragón, o sea, los tres espíritus inmundos a manera de ranas. Amigo que me escuchas, el continuo, o sea, la palabra en el hebreo tamid, es la continua mediación de Cristo en el cielo por los pecadores arrepentidos. También esa mediación tiene un símbolo de culto del Dios verdadero. Y la marca de ese culto del Dios verdadero, principal, identificadora de ese culto, es el sábado. Cristo, el que es tu mediador y el mío, es aún el Señor del sábado. Ahora sigamos con los puntos claves. Pasemos al punto número 3. Y esto es muy interesante. La herida de muerte de la primer bestia debe ser completamente curada para que la abominación desoladora se establezca. Empezó en el año 1929 en el Tratado Laterano entre Mussolini y Gasparri, pero estimados, todavía no ha sido curada. El punto número 4, denotemos que el poder de la primer bestia se divide en dos, antes de 1798 y después de 1929. Hubo ahí un vacío, cuando era un poder flácido, se le quitó los estados papales. Pero estimados, sabemos muy bien que la herida no ha sido curada. El establecimiento de la abominación desoladora deberá ocurrir cuando la coalición del rey del norte venza al rey del sur, apoderándose de su oro y su plata. Esto es importantísimo. Ahora, habrán 4 edictos. ¿Cuáles son? La ley dominical nacional en los Estados Unidos, y se forma la imagen. ¿De qué? De la primer bestia. Leamos lo que dice Evento de los Últimos Días, página 114. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Luego la Review and Herald, mayo 2, 1893, añade: el pueblo de los Estados Unidos ha sido favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. La segunda ley es la mundial, después de la ley nacional. Estados Unidos extiende la mano hacia Europa y forman ahí oficialmente un pacto. La ley mundial, estimados. Entonces, vemos nosotros, Eventos de los Últimos Días, página 116. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. ¿Te das cuenta? Esto es algo serio. Debes estudiarlo, entenderlo, mi hermano. Qué extraordinario es leer la Biblia, el espíritu de profecía, compenetrarnos para ver lo que va a acontecer. El tercer edicto, la ley que no se puede comprar ni vender, una ley económica mundial, pero siempre va a existir el mercado oscuro, el mercado que hace las cosas por detrás. Y estimados, esta ley, aunque vaya con fuerza, no va a poder controlar las conductas de los hombres en forma mundial. Necesita venir la cuarta ley. Notemos que cuando la ley mundial simplemente, ya el tiempo de gracia ha terminado. Cristo ha tirado el incensario a tierra y ya consumado es, ya no hay más gracia. Entonces, la cuarta ley ya la veremos. El tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. Será entonces cuando se promulgará el decreto prohibiendo comprar o vender a los que guardan el sábado del Señor y que los amenazará con castigos.
y aún la muerte, si no observan el primer día de la semana como día de reposo. El cuarto edicto es la pena de muerte. Aquí la abominación desoladora se completó. ¿Por qué? Porque la primera abominación desoladora, allá cuando mataron a 1 millón de judíos, con el general Tito, era su mayor poderío, era la muerte sobre el pueblo de Dios. Entonces, el libro Maranata, Señor viene, nos dice lo siguiente: cuando llegue ese tiempo de angustia, cada caso se habrá decidido, y ya no habrá tiempo de gracia ni misericordia para el impenitente. El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. Ese pequeño remanente incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra, mandadas por la hueste del dragón, hace de Dios su defensa. Ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca bajo pena de persecución y muerte. Es interesante notar que antes de concluir su libro, Daniel oye a uno que estaba a la orilla del río, preguntándole al varón vestido de lino, Cristo, quién estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y este varón le contesta que será por tiempos y la mitad de un tiempo. En el original se usa la expresión cúltica ad matai. Entonces, la pregunta debiera leerse: ¿cuánto tiempo será hasta el fin de las maravillas? Si la interpretación de ad matai es correcta, en este contexto, entonces las maravillas de la pregunta del ángel son las maravillas del fin. Luego, Daniel pregunta en el capítulo 12, versículo 8, ¿cuál será el fin, Aharit, de estas cosas? O sea, ¿qué evento marcará la parte final, Aharit, de las maravillas? Daniel capítulo 12, versículo 10, añade, leamos: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, Shikus Shomem, habrá 1290 días. Nota que en el original no se usa la palabra sacrificio en el capítulo 12, sino nada más continuo. Recordemos que la abominación desoladora va a tener su cumplimiento en la parte final del tiempo final. Y esa abominación desoladora se refiere a algo ligado a la idolatría, el domingo, que es la marca de la autoridad papal. El poder de Daniel, capítulo 11, versículo 40 al 45, es el mismo de Apocalipsis 13, del 1 al 10. Entonces, para entender esto, vayamos a la pantalla y leamos juntos Joya de los Testimonios. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. La marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. Entonces, luego el libro de Evangelismo añade: cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Esto es importantísimo. Aquí vemos el orden secuencial. Luego dice el libro de Maranata: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Pronto vendrá una crisis relacionada con la observancia del domingo. Los partidarios del domingo se están haciendo fuertes en sus falsas pretensiones, y esto significará opresión para los que estén resueltos a guardar el día de reposo de Jehová. Con esto en mente, amigo que me escuchas, ¿qué significa el continuo que será quitado? El continuo, dependiendo del contexto y donde aparezca en la Biblia, se relaciona al servicio del templo terrenal o con el culto al Dios verdadero. Hoy ya no existe el tabernáculo terrenal, entonces este continuo tiene que ver con el tabernáculo celestial.
Tiene que ver con la mediación de Cristo por los pecadores y su señal, porque Él es aún el Señor del sábado. Notemos, primero el anticristo quita el verdadero mediador, Cristo, y luego elimina su día santo. El conflicto de los siglos, página 490, nos dice lo siguiente: la importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios, porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. Luego añade el libro de Daniel capítulo 12, versículo 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Recordemos que la hermana White explica que algunos resucitarán en una resurrección especial para ver los últimos eventos y la segunda venida de Cristo. Notemos que algunos eruditos dicen que Él resucitará al fin de estos días, al fin de los 1335. Eso es la lucha de siempre entre las dos teorías. Ahora, eventos de los últimos días, página 275 dice lo siguiente: los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba. Los que le traspasaron, los que mofaron y se rieron de la agonía de Cristo. Y los enemigos más acérrimos de su verdad son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Dios nos ayude a entender esta dinámica. Debemos estar agradecidos porque Él nos ha hablado hoy al corazón. Tú vas a decidir entre las dos teorías, pero todas terminan en el mismo lugar: la segunda venida de Cristo. Que Dios te bendiga ricamente.